El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. El aumento de las temperaturas globales está causando sequías, incendios forestales y otros desastres naturales. Todos sabemos que el dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero. Lo que quizás no todos saben es que en 2023 se han producido más de 37.000 millones de toneladas. Se hace evidente que no solo necesitamos una solución inmediata, sino que además esta debe ser capaz de procesar miles de millones de toneladas anuales. La temperatura global promedio ha aumentado en más de 1 grado desde la era preindustrial, ya que el CO2 es responsable en parte del calentamiento global, que a su vez provoca el cambio climático, produciendo sequías. Por lo tanto, atacar el problema del CO2 es abordar la raíz de la escasez de agua. Sirius Technology es una empresa de investigación y desarrollo que se enorgullece de poner todo su potencial a disposición del bien común, pensando en que no hay mejor manera de pasar a la historia que haciendo algo bueno por toda la humanidad. Si bien somos conscientes de que este proyecto podrá autofinanciarse una vez alcance el desarrollo total, el proceso de investigación y desarrollo suele ser una ardua tarea que se vuelve muy dura en ocasiones por la falta de financiación. Cuestiones que podemos resolver extremadamente fácil si todos decidimos tomar un compromiso común. Hemos desarrollado una máquina industrial con capacidad de disociar grandes volúmenes de CO2 en carbono y oxígeno. El CO2 es inyectado desde tanque de almacenamiento en una atmósfera controlada. Se podrá exportar el CO2 desde todas las partes del mundo para su procesamiento, donde empresas captadoras de CO2 ya no tendrán que enterrarlo a grandes profundidades, por lo que se consigue que se abaraten los procesos. Las fábricas que emiten enormes cantidades podrán almacenarlos y mandarlos a procesamiento, con la gran ventaja de que la disociación completa permite liberar y recuperar oxígeno, además de carbono, que se quedará como materia prima. Aquí tenemos representada la máquina que Sirius Technology está desarrollando, una máquina que es capaz de disociar el CO2 obteniendo oxígeno y carbono en estado sólido. ¿Y cómo es esto posible? Esto es posible mediante el uso de plasma. ¿Y cómo se obtiene el plasma? El plasma se obtiene usando electricidad. ¿Y de dónde obtenemos esta electricidad? Mediante fuentes renovables. Para ayudar con todo este cometido, además, Sirius Technology ha desarrollado un generador de alta eficiencia. Una vez disociado el CO2, el carbono sólido se deposita en el fondo de la máquina y, mediante un pistón hidráulico, se limpiará el fondo obteniéndose finalmente el carbono. ¿Cómo alimentamos la máquina? La máquina se va a alimentar mediante 2 pistas eléctricas de fricción, que se le introduce la alta tensión. Por otro lado, tenemos un motor eléctrico que va a hacer girar todo el mecanismo. Lo que yo me preguntaba es si a vosotros os pasa como nos pasaba a nosotros antes de este proyecto. Y es que queríamos hacer algo importante por el cambio climático, pero sentíamos que todo lo que podíamos hacer eran pequeñas acciones que se volvían insignificantes. Por eso nos alegra poderles traer esta propuesta, porque es una oportunidad única para que muchas pequeñas acciones puedan ir todas a un mismo lugar. Porque si esta vez nos unimos todos, podríamos marcar un antes y un después en la lucha contra el cambio climático. Porque no nos engañemos, el problema es grave y las acciones hay que tomarlas ya. Por eso, si esta vez queréis que vuestro pequeño grano de arena tenga la fuerza, el potencial de marcar un gran cambio, unirse a nosotros.